Hemos estado viendo el accionar del Espíritu Santo, sus hechos, y qué interesante es ver que el Espíritu Santo tiene iniciativa, que Él es el Señor de la Iglesia. Qué bien que nos hace muy bien cuando nosotros a veces tenemos tantas ideas y tantos proyectos. En Hechos capítulo 8, versículo 26, nos encontramos con un relato muy interesante porque todos los que habían sido dispersados salen a los distintos pueblos, llegan a Samaria, que no se había llegado todavía, se produce un gran avivamiento porque al escuchar a Felipe muchos se entregaban al Señor, los demonios salían, las personas se sanaban, los apóstoles al escuchar lo que estaba sucediendo también viajan a la ciudad para ver qué es lo que estaba pasando con estos que eran medio judíos. Así que todo comienza a funcionar, hay una gran campaña de avivamiento y aparece un ángel. Y ese ángel le habla a Felipe y dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. O sea, estoy en medio de un avivamiento, estoy siendo usado por el Señor, es como que estoy levantando ya mi congregación. A Samaria no habían llegado los apóstoles, a Samaria llega Felipe. Felipe ya tiene un grupo como para empezar a trabajar y a pastorear, y el ángel aparece y le dice que se vaya. O sea, la obra es del Señor, Él sabe cómo continuarla, sabe cómo profundizarla. El Espíritu Santo, aquel que es igual que Jesús y que vino a hacer las mismas cosas que Él hacía, es el que toma las decisiones. Y es interesante las experiencias con los ángeles. La última experiencia con ángeles que podríamos contar es con el nacimiento de uno de mis nietos. Era un nieto de la promesa porque ellos no podían tener hijos, habían ya hecho todos los tratamientos posibles y permitidos, les habían dicho de que no había posibilidad de embarazo, ellos no querían adoptar, así que dejaron de hacer tratamientos y se quedaron esperando en la voluntad del Señor, y llegó el hijo de la promesa porque teníamos palabra de que iban a tener familia. Pasaron 11 años, la espera no fue de 2 días, y en el momento de su nacimiento, después de unos días de haber nacido, de tener ya un tiempo, unos meses, era bebé, tuvo una invaginación, se moría, tenían que operarlo de urgencia. No aceptábamos que a él le pasara nada, entendíamos que era el hijo de la promesa. Estábamos en la misma situación de Abraham con Isaac. Señor, tú nos diste este nieto, tú les diste este hijo y ahora se lo vas a quitar. Y ahí esa era nuestra oración. Los médicos dijeron que había que operar sí o sí. Y recuerdo que estábamos en el hospital, seguíamos orando, yo me puse en la puerta del quirófano imponiendo las manos y orando, y en ese interín mi yerno tuvo una experiencia con alguien que se le acercó y le dijo: va a estar todo bien, no tiene nada, y cuando se dio vuelta no vio a nadie más. Era un ángel. El médico sale con cara de asustado, diciendo y pidiendo perdón, diciendo: él tenía, nosotros tenemos las pruebas, tenemos los estudios hechos, no sabía cómo pedir disculpas porque estuvieron a punto de operarlo, y en el último enfoque antes de la operación vieron que todo estaba normal. Dios es el que obra conforme a la fe. Él prueba aún aquellas cosas que fueron entregadas como promesa para hacernos crecer en fe. El ángel confirmó, Dios obró. Y esa fue nuestra experiencia de familia, fue la última experiencia que tuvimos de este tipo con apariciones de ángeles.
Pero aquí vamos a hablar de Felipe, y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo a nosotros nos habló en ese día a través de un ángel y nos habló a través de la fe. Así que Felipe sale en obediencia y se pone al lado del carro que le habían dicho, y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y Felipe en ese momento tuvo discernimiento de qué tenía que hablarle y qué era la luz que tenía que traerle. Él no entendía lo que estaba leyendo, no entendía a qué se refería el pasaje que dice que había sido entregado un cordero, no tenía revelación, y Felipe le empieza a hablar del camino de la salvación y de lo que es el Evangelio del Reino. Le abre el entendimiento. A través de la unción llegó con una palabra que le trajo revelación para que él entendiera las Escrituras. Y a veces necesitamos que alguien nos hable para volvernos a centrar o para darnos revelación o para volvernos a lo que estamos perdiendo. Yo recuerdo en la zona de Villa Adelina, estaba yo trabajando en esa zona y en una esquina se produce un accidente, un choque muy fuerte. La familia que venía en el auto, que supuestamente no era responsable del choque, la señora que venía en el auto y venía con sus hijos salió realmente totalmente desequilibrada, a los gritos, con violencia, con una actitud agresiva muy fea, agrediendo a la persona que sin querer había cometido el accidente. Era una persona grande que estaba asumiendo su responsabilidad, pero que estaba abrumado frente a lo que esta persona le decía, y en eso veo que en el auto de la señora había un cartel que proclamaba a Cristo como Señor de su vida. Así que me le acerqué al oído y le dije en el nombre de Jesús que asumiera su identidad en Dios. Creo que si le hubiese dado un golpe hubiese reaccionado menos. Ella recibió como un choque eléctrico. Cambió de actitud, empezó a pedir perdón, me pidió perdón a mí, pidió perdón al Señor, y cambió toda su actitud frente a la situación y el ambiente se llenó de paz. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando se acerca a las personas para que tengan nuevamente claridad y revelación de lo que es el Señor. Así que seguimos hablando de esta persona que, al igual que Jesús, trae paz, trae discernimiento y que tiene iniciativa y nos da un impulso que hace que esa iniciativa del Espíritu nos sea transferida para que nosotros actuemos. Esa misma persona, ese mismo Espíritu es la que derriba fortalezas religiosas. Nosotros podemos argumentar mucho, podemos tratar de explicar, podemos estudiar, pero las fortalezas son derribadas con armas espirituales, son derribadas con la palabra, son derribadas con la sangre de Jesús y son derribadas con el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Esas son las armas. Y las fortalezas también pueden ser ideológicas y que las fortalezas religiosas también se transforman en fortalezas ideológicas. Son igual que una fortaleza política, es algo que se razona, es algo que está protegido por una muralla fuerte, donde los pensamientos no pueden ir cautivos a Cristo. Entonces el Espíritu se aparece, la persona del Espíritu actúa y se aparece, y el Señor Jesús le habla a Saulo en Hechos capítulo 9 y le dice: ¿a quién persigues? ¿Por qué me persigues? Y él cae en tierra,
oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Las fortalezas ideológicas son esas murallas son tan fuertes que necesitan de experiencias puntuales que golpeen de tal manera que las murallas caigan, como pasó en Jericó. Yo tenía una fortaleza ideológica muy fuerte. Era una fortaleza política, es una fortaleza racional, atea, humanista, y necesité del impacto soberano y sobrenatural del Espíritu Santo, trayéndome convicción de pecado, derribando mis mentiras, mis argumentos, mi falsa justicia, mi falsa bondad, el creerme que lo que yo estaba haciendo era por el bien de la humanidad y de las personas, y avergonzándome a través de la convicción de pecado al ver toda la maldad que estaba implícita en aquellas cosas que yo abrazaba como verdad. Y esas cosas solamente las puede hacer el Espíritu Santo. Acá vemos a Pablo caer en tierra y quebrarse de una vez por todas, después de todas sus fortalezas religiosas que lo estaban haciendo perseguir a la iglesia. Y entonces, a partir de ese momento, el Espíritu Santo sigue obrando y nos da confianza, nos da seguridad y nos da protección. Y Pablo necesitaba que alguien le ayudara, que alguien le orientara. Yo necesité que alguien realmente me explicara lo que me estaba sucediendo, qué era lo que Dios me estaba hablando, a dónde me quería llevar, qué cosas tenía que hacer, cómo tenía que ahora ordenar mi vida. Y es necesario que entendamos que el Espíritu Santo tiene iniciativa, que el Espíritu Santo actúa, pero que se han limitado a la iglesia, que es la iglesia la que tiene el magisterio, que es la iglesia la que consuela, que es la iglesia la que anima bajo el poder y la unción del Espíritu Santo, que es la iglesia la que enseña, la que corrige, la que ordena todas las cosas. Entonces, acá vemos que Pablo dice: heme aquí, Señor, y se le fue el temor. Tiene un diálogo con el Señor le dice lo que tiene que hacer, él queda ciego, es conducido ahora un hombre fuerte, un hombre que tomaba iniciativas, que no dependía de nadie, que era arrojado, ahora es conducido porque no ve, es llevado a donde él no sabe. Y eso es lo que nos acontece cuando somos quebrantados por el Espíritu Santo. Comenzamos a ser conducidos. Así que en esa confianza que el Espíritu da en Hechos 9:10, dice que había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y Ananías, es interesante el diálogo que se produce, porque Ananías era alguien que estaba informado, como nos pasa a nosotros hoy en día. Porque dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa poniendo sobre él las manos y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías,
me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. O sea, primero, Ananías es un discípulo que aparece en este pasaje y no aparece nunca más. Dios usa y el Espíritu usa a quien quiere y como quiere. Ananías dudó, porque claro, la fama de Saulo era terrible. Era un perseguidor, era alguien que flagelaba a la iglesia. ¿Sabes? Esto me hace acordar cuando yo comencé a pedir ayuda después de salir de mi mala vida política y de debilitar iglesias y de utilizar parroquias y iglesias protestantes para captar jóvenes y para usarlas para organizar ollas populares y algunas acciones más violentas, porque eran lugares que los militares menos revisaban. Cuando quise pedir ayuda para ser orientado espiritualmente por la experiencia que había tenido, no me creyeron. Así que es entendible. En este caso, la presencia poderosa del Espíritu hace, y la sensibilidad de alguien lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, como Ananías, y que además había estado orando y había tenido una visión, lo hace obedecer al Señor inmediatamente. Pero realmente son situaciones donde son todo un desafío y nos llevan a confiar plenamente en el Señor. Entonces aquí Ananías va con el mandato que le fue otorgado, tiene un diálogo con el Espíritu Santo, el temor se le va, porque el amor vence al temor. Y en estos tiempos es tan importante la llenura, la confianza, la palabra, el que entendamos las promesas, que tengamos temor de Dios, que estemos llenos del Espíritu, porque es la única manera de que la pandemia mediática no nos afecte, que el encierro que nos han impuesto no nos deprima, no nos desaliente, que el no poder estar con hermanos, que el no poder abrazarnos. Nosotros tenemos que entender que como iglesia somos brasas que necesitan estar juntas para estar encendidas, si no nos vamos apagando. Gracias a Dios que esto está sucediendo en un tiempo que por lo menos tenemos esta clase de recursos para poder estar comunicados. Podemos llamarnos, tenemos redes, tenemos formas de hacer videollamadas, pero nos falta ese calor humano, esa transmisión espiritual, ese abrazarnos, ese orar unos por otros, ese imponernos las manos, eso que nos levanta, que nos anima, que nos alienta, que nos hace cotidianos. Así que bueno, seguiremos bregando y luchando y orando y ayunando para que todo este tiempo pase y el Espíritu Santo prevalezca sobre toda situación. Y nosotros tenemos que ir conociendo todos los beneficios que tenemos a través de aquel que vino a hacer las mismas cosas que el Señor hacía, la persona del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo nosotros vemos en Hechos 9:11, y si el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y el Espíritu responde la oración del que ora. Así que acá vemos una palabra de ciencia manifestada y una palabra de sabiduría. O sea, algo que es revelado de alguien que interiormente tiene una carga y está orando. Y también vemos la solución, la salida, la palabra de sabiduría
para saber qué decir, para saber qué hacer. Hace unos cuantos años atrás, estando en un retiro de matrimonios, habíamos terminado de ministrar los matrimonios y el Señor nos dio a mi esposa y a mí palabra y empezamos a ministrar. Y recuerdo una familia, un matrimonio muy abrazado, muy fuerte, que estaban orando juntos con cara de congoja. Y cuando nos acercamos y pusimos las manos, el Señor me trajo una palabra sobre algo que ellos habían decidido hacer. Habían decidido hacer un negocio muy importante, de mucho dinero. Y eran personas que no conocíamos. Yo tuve mucha convicción de parte de Dios de decirle que lo que estaban por hacer, Dios no lo iba a bendecir. Yo no sabía de qué se trataba. Me enteré al año siguiente, cuando volvimos a visitar esa congregación. Y me dijeron que por esa palabra habían sido librados de una estafa y que habían invertido en otro negocio que los estaba prosperando grandemente. Ese es nuestro ayudador. Ese es el que nos consuela, el que trae palabra de sabiduría. Una palabra de ciencia para saber que había un problema y una palabra de sabiduría para que haya una solución. Así obra el Señor. Una mañana, después de varias actividades aquí en la capital, era un día que habíamos decidido tomarnos para descansar con mi esposa Silvia, y estábamos en pleno desayuno, ropa informal, día relajado, y el Señor me dice que vaya a ayudar a un hermano porque estaba en dificultades y que estaba siendo acusado de algo que no era justo. Cuando le dije a mi esposa que iba a ir, me dijo, pero vos no tenés nada que ver, no te van a dejar entrar. Bueno, pero el Señor me dice que vaya. Así que me dejaron entrar y realmente pude ser de bendición y de equilibrio a lo que estaba sucediendo. Esos son los impulsos del Espíritu Santo con palabra de revelación, de ciencia y de sabiduría para poder intervenir en situaciones que son injustas. Aunque tengamos que sacrificar el día de descanso y que después nos quedemos preocupados por lo que pudo haber pasado, porque siempre nos queda la duda de que si lo hicimos estaba bien o estaba mal, pero con el tiempo comprobamos de que era voluntad de Dios. Así que el Señor les dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. El Espíritu siempre responde al que ora. Y por eso es que el Espíritu a nosotros es el que nos autoriza, el que nos califica, el que nos hace poder ser testigos de Él. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Se refiere a Saulo. Saulo, después de esa experiencia, capítulo 9, versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Cristo de Dios. Cuando realmente el Espíritu Santo toma control de nuestras vidas, tenemos una experiencia de llenura plena que sacude nuestras entrañas, que va a lo profundo de nuestro ser, que renueva el espíritu de nuestra mente, no podemos dejar de ser testigos. Tenemos que ser testigos en forma inmediata. No podemos esperar. Con la experiencia que hemos tenido nos alcanza y nos sobra para poder predicar. No necesitamos sabernos la Biblia, necesitamos tener un testimonio de vida, necesitamos poder decir lo que el Señor ha hecho con nosotros, lo que Él
ha intervenido, lo que Él ha cambiado, lo que nos ha dado, el gozo, la paz, la transformación, una nueva mente, un nuevo entendimiento, una nueva forma de ver. Se nos fue el velo de los ojos. Eso es más que suficiente para el mundo. No podemos sentarnos a esperar estar capacitados con conocimiento, con la frescura del primer amor. Tenemos que empezar a testificar, porque el Espíritu Santo es el que va a reforzar, a respaldar y va a hacer que nuestras palabras y nuestros testimonios vayan mucho más allá de lo que nosotros podemos entender y saber, porque las va a potenciar con su unción y con su gracia cuando lo damos con el corazón. Es muy importante poder ser testigos, porque es la primera comisión que el Señor nos encomienda. A veces nos preocupamos en aprender muchas cosas, nos preocupamos en planificar otras, nos preocupamos en ver grandes profundidades proféticas, pero lo primero que el Señor mandó hacer es que seamos pescadores de hombres. Nos mandó y nos dio una comisión y nos equipó por el poder del Espíritu Santo, porque Él dijo: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto id y hacer discípulos, y las señales les seguirán. O sea que el poder ya ha sido dado a los que son llenos del Espíritu Santo. Lo que necesitamos es fe para que se concrete. En la medida que actuamos en fe, el poder se manifiesta en abundancia en las vidas. Bueno, seguiremos conversando sobre todo lo que el Espíritu hace en los próximos bloques. Espero que se fortalezcan en Dios y que vayamos grabando en nuestro corazón, encarnando en nuestro corazón. El Espíritu Santo vino a ser uno igual que Jesús. El Espíritu Santo vino a hacer las mismas cosas que Jesús hacía aquí en la tierra. El Espíritu Santo está para obrar con poder. El Espíritu Santo está para completar la redención, para sanarnos, para liberar, para librarnos de angustias, para librarnos de lazos, de ataduras. El Espíritu Santo es la unción que pudre el yugo que está sobre las vidas. La bendición de Dios sea sobre cada uno de ustedes y nos estamos viendo en la próxima.